Amén, gloria a Dios. Amén. Que el Señor Jesús nos bendiga esta mañana. Amén. Que al estar asistiendo a esta invitación tan importante, ¿verdad?, nuestros corazones estén regocijándose y renovándose en la maravillosa presencia del Señor. Amén. Voy a invitarlo a que tome su Biblia del libro de los Hechos, el capítulo 9. Y luego Filemón. Amén. Y luego Filemón. Gloria a Dios. Leemos en el mismo orden, amén. De Hechos capítulo 9, vamos a leer del versículo 10 en adelante. En Filemón solamente vamos a leer el primer versículo, que es la presentación, como el apóstol Pablo se presenta allí, amén. Si lo tienen entonces, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 10 del capítulo 9 de Hechos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Qué estaba haciendo? Más o menos la misma situación cuando el ángel vino a Cornelio. ¿Se acuerda qué estaba haciendo Cornelio? Exactamente lo mismo, amén. Entonces ve a ese llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y él ora, ¿verdad? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Escuche esto, dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Gloria a Dios. Las cosas no son casualidad, hermano. Amén. Que Dios nos ayude. Y Pablo, en su propio testimonio, saluda de esta manera al hermano Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo. Y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Vamos a inclinar nuestros rostros. Querido Padre Celestial, queremos, Señor, con toda humildad, entrar a estas arenas sagradas, bendito Dios, donde su palabra, Padre, es impartida en medio nuestro. Querido Señor,
Entendemos que todo está bajo su mano, Padre. Que si hoy día estamos aquí, usted lo ha querido así, Señor. No han sido nuestros deseos siquiera, Padre, sino que su misericordia obrando a través de nosotros, Señor. Para cada hermano conectado ahora, bendito Dios, cada hermano que está oyendo, Señor. Padre, permítanos que así como Pablo, Señor, había un propósito en su llamamiento, Señor. Usted lo dejó vagar por la vida, que se dedicara a lo que él quisiera. Pero llegó el momento de entrar en el plan de Dios. Querido Padre, humildemente le suplicamos, ayúdenos. Queremos que esto esté revelado en nuestros corazones, Señor. Queremos entrar en el plan de Dios. Por eso, Padre misericordioso, tome el control de nuestras vidas, Señor, de nuestros pensamientos, de nuestros planes, Señor amado. Que lo que hemos puesto hoy día en el altar, bendito Dios, sea nuestra propia confesión, Señor. Y como deseamos, bendito Dios, que usted venga a reinar en nuestras vidas, Padre. Bendito Señor, humildemente le suplicamos ahora, mientras abordamos la palabra, que ella, bendito Dios, sea la luz que en medio de nuestra oscuridad venga a mostrarnos el camino, Señor. Que ella sea la luz, bendito Dios, que nos va a guiar hacia el paso que debemos dar más adelante, Padre amado. Bendito Dios, y que el Espíritu Santo nos llene del coraje que vamos a necesitar para pararnos por esta verdad. Fue lo que se le dijo a Josué cuando tuvo que tomar el lugar de Moisés. Es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo ahora que él tenía que enfrentar esto. Esfuérzate, sé valiente, aviva el fuego que hay en ti. Oh bendito Dios, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, porque el Evangelio es poder de Dios. Bendito Salvador, glorifíquese en nuestros corazones, Padre, y ayúdenos a entender esta misericordia que usted ha hecho para nosotros, especialmente en este día, Padre. Humildemente suplicamos, humildemente pedimos que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, y que hoy día, así como Él sabe hacerlo tantas veces, nos pueda hablar en esa simplicidad, de tal modo que nosotros podamos entender. Pedimos esto para su gloria, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús nos bendiga. Pueden sentarse, hermanos. Que la gracia y la misericordia del Señor sea con nosotros. Amén. No vamos a hablar muy distinto a lo que hablamos el día viernes, tomando la carta que Pablo le había escrito a Timoteo. Amén. El hermano Branham en el año 63, simplemente tomado de la primera parte de Filemón, predicó un mensajito que se llamó Un prisionero, o en otras partes también se llamó Pablo, un prisionero de Jesucristo, tal cual como lo dice allí la presentación de Pablo. Amén. Ahora, puede usted ver, ¿verdad?, la situación de Pablo. Amén, él no está diciendo nada que no esté sucediendo. Pablo, como ya lo leímos cuando hablamos de Filemón, ¿se acuerda? Pablo, de verdad, él está preso. Amén. Él no está dando una analogía, un ejemplo o ocupando palabras. No, Pablo, de verdad, él está preso y él asume esto por la causa por la cual él está preso. Amén. Pablo, prisionero, no de los romanos,
prisionero no de los judíos, prisionero no de las leyes. Pablo es un prisionero. ¿Pero de qué? De Jesucristo. Dice el hermano Branham, ahora puedo imaginarme a Pablo cuando le escribió esta carta a Filemón, cómo era que se encontraba en la cárcel, por allá abajo en un calabozo de esta ciudad, siendo un prisionero. Y él sabía muy bien por su situación el significado de esta palabra. Él estaba rodeado de barrotes. Él solo podía ser liberado si alguien lo dejaba en libertad. Y él sabía lo que era ser prisionero. Como dije, yo creo que el apóstol quiso decir algo como, no diciéndolo exactamente por su condición actual, de que era prisionero de su ser físico estando allí en esa cárcel, sino que yo creo que él se estaba refiriendo a su ser, o sea, a su espíritu, a su voluntad, siendo un prisionero de Jesucristo. Amén. Un preso, ¿verdad?, es alguien que está cautivo. Amén. Un preso es alguien que está confinado a una prisión. Amén. Y un preso generalmente está preso por la fuerza. ¿Cierto? Oh, que Dios nos ayude, hermano. Amén, un preso, y el hermano Branham nos dice, si bien es cierto, Pablo está usando esta analogía, ¿verdad?, de que yo estoy preso aquí, pero él ahora, espiritualmente, él dice que tiene una cárcel superior a los barrotes que estaban al lado de él o a la confinación que él tenía. Él tiene una cárcel que es mayor a esa, amén, la cual no es por su voluntad. Usted sabe que esto no fue voluntad de él. Amén, sino que él fue como todo preso, él fue forzado a meterse en esta cárcel. Amén, bendito sea el nombre del Señor. El hermano Branham nos dice, ¿verdad?, como el apóstol explica que él por ignorancia, amén, había seguido a la iglesia. Él por ignorancia, aunque durante toda su vida se había preparado, ¿verdad?, para servir de mejor manera al Señor. Durante toda su vida él se había preparado para ser un hombre que agradara en todo a Dios. Amén. Con todo el deseo de su corazón, con toda la sinceridad que él tenía, amén, con toda la fuerza humana que él podía dar, él estaba total y completamente equivocado. Amén. Con toda la voluntad que él tenía, cómo él se había preparado desde niño, cómo él se había llenado de todo el conocimiento, cómo él se había llenado de un celo para hacer la voluntad de Dios. Amén, pero con todo esto, él estaba total y completa y rotundamente equivocado. De tal manera que su preparación en servir a Dios, su preparación en buscar más de Dios, en amigarse con Dios, lo llevó, esa preparación, a ser un enemigo de la causa. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Se puede usted dar cuenta que su sinceridad y lo que hagamos no sirve de nada si no es Dios quien aparece en nuestro camino? Eso en verdad debería hacernos algo a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no fue nuestra inteligencia, no fuimos nosotros. Es Dios quien llama al hombre. El hermano Branham dice, Pablo en ignorancia, aun siendo inteligente y sagaz y mucho más inteligentes que esos galileos sin educación que él estaba persiguiendo, que en su humildad, estos galileos que en su humildad ya habían aceptado a este hombre como Señor, a Jesucristo. Sin embargo, Pablo, con su gran instrucción y su intelecto, no podía aceptar eso. ¿Y qué media vuelta debe haber sido para él en este camino?
y él quedó ciego para que llevara a cabo su comisión, sino que fue llevado a un lugar, a una calle que se llamaba La Derecha y a una cierta casa de alguien. Amén. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Se dio cuenta de lo que Dios tuvo que hacer para poder enrielar, para poder poner en el orden a este hombre. Amén, bendito sea el Señor. La Biblia dice y lo describe que aún respirando él iba lleno de un celo, ¿verdad? Él ya había consentido en la muerte de Esteban y había atrapado a los que había podido ahí en Jerusalén. Pero viendo que esto se extendía, entonces quería ir donde estaban los demás también, para atrapar a todos los que pudiera atrapar, hombres, mujeres, niños, lo que fuera, con tal de acabar de una vez por todas con esto. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Es extraordinario lo que Dios puede hacer cuando Saulo, en esa condición de total odio hacia el Evangelio, de total odio hacia estas gratas nuevas que se estaban oyendo, él simplemente procura ir en contra de esto. Y todos conocemos la historia, no quise leerlo allí, ¿verdad? Cómo es que él todavía dice, respirando odio, ¿verdad? Va camino a Damasco. Y cuando van en medio del desierto, no sé, en el camino, una luz los rodea. Ahora el apóstol dice, todos vieron la luz. El relato es que todos vieron la luz, pero la voz la oyó él. Ahora todos vieron la luz y quedaron intrigados por la luz, pero el que quedó ciego fue él. Amén. Todos vieron la luz, todos vieron el alboroto y todos vieron que Pablo en un momento estaba viendo y luego ya no veía. Amén. Y Dios, que conoce los corazones, le dijo que por qué seguía luchando con la voz que estaba dentro de él. Amén. ¿Qué fue lo que le dijo? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Tiempo atrás me acuerdo que hablamos de eso, ¿verdad? Y nos referíamos que cuando un buey va enyugado, ¿verdad? Y el buey se quiere desviar, ¿verdad? Los agricultores, estas personas, ¿verdad? Tienen un palo con una punta con la que aguijonea al animal para que el animal haga caso. Y dar coces contra el aguijón era negarse a la orden que se le está dando. Por lo tanto, el animal va en esta dirección y el hombre le entierra el palo, ¿verdad? Y él sigue pateando, sigue tirando el pie para atrás, tratando de no obedecer, y lo único que logra es herirse más. Y Dios le dice, eso es lo que tú estás haciendo. Entonces algo estaba pasando en el corazón de Pablo, en donde él veía una cosa y veía la otra, y escogía un solo lugar, que era toda la instrucción que él había tenido. Pero ya que él no podía entender de otra manera, Dios, rico en misericordia, como muchas veces lo ha hecho con un montón de gente, problemas, enfermedades, lo que sea, para que esta persona entienda, para que esta persona dé su corazón a entender. Amén. Y encontramos que este orgulloso Pablo, que quedó en el piso, que tuvo que ser ayudado a levantarse, que tuvieron que sacudirlo, y después de eso no sabía ni qué hacer, porque no sabía ni dónde era derecha ni dónde era izquierda. Y depender ahora de que alguien lo llevara por todo el camino, y que alguien lo entrara en una casa, y que alguien lo sentara en una silla, y que alguien le acercara la comida, que alguien le acercara el agua, que alguien lo llevara al sanitario, ¿me entiende?
Un hombre orgulloso en un momento a otro quedó hecho nada. ¿Y qué es lo que era? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres? Ahora en su mente el hermano Branham nos dice, Pablo podía relacionar esto. Solo si Pablo era un instruido judío, un instruido hebreo, criado desde niño en las tradiciones y con toda la lectura, lo único que él podía atribuir a esta experiencia era a lo que había pasado en el Antiguo Testamento. Y el hermano Branham, precisamente aquí en el Pablo prisionero de Jesucristo, él empieza a comparar la experiencia de Pablo y la experiencia de Moisés. ¿Verdad? Moisés frente a una zarza ardiendo y que quite de él todo aquello que a Dios no le agrada. Quítate los zapatos, estás en tierra santa. 40 años, dice el hermano Branham, para aquietar a este hombre que ya tenía 80, pero que ahora Dios lo iba a comisionar a una tarea que no iba a ser fácil. Y ahora a través del mismo pilar de fuego, pero no en una zarza, sino en un fuego que desciende, alumbra y quema sus ojos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Pablo, por ignorancia, aun siendo inteligente y sagaz, mucho más inteligente y sagaz que esos galileos sin educación que él estaba siguiendo, pero que en su humildad esos galileos ya habían aceptado a este hombre, a Jesús, como su Señor. Sin embargo, Pablo, con su gran instrucción y su intelecto, no podía aceptar eso. Y que media vuelta debe haber sido para él en este camino. Y él quedó ciego para que no llevara a cabo su comisión, sino que fue llevado a un lugar, a una calle que se llamaba La Derecha, y a la cierta casa, como decíamos, de un hombre llamado Judas. Amén. Ahora, el hermano Branham dice, él sabía que había tenido una experiencia. Y a esa experiencia él la llamó Señor. Amén. A esa experiencia de esa luz sobrenatural, de esa luz que impactó a todos, pero que lo dejó ciego a él, desde donde provino esta voz, a esa luz, Pablo lo llamó Señor. Amén. Que Dios nos ayude, amén. Entonces, él había tenido una experiencia. Así que aquí hay otra buena lección para nosotros, que solo una experiencia no es suficiente, sino que tiene que ser una experiencia conforme a la palabra del Señor. Entonces, él, al ver esto y sabiendo que era algo grande, entonces que alguien más la recibió antes que él se tomó 3 años y 6 meses allá en el desierto de Arabia, tomando la Biblia como ella estaba en ese entonces, el Antiguo Testamento, y yendo allá para comparar esta experiencia que él había tenido y ver si era escritural o no. Amén. Ver si era escritural o no, si estaba en la palabra, si lo que le había sucedido tenía algo que ver con cosas del Antiguo Testamento, qué registro había dejado Dios de esto. Y sin lugar a duda, empezando a ver la Escritura, se dio cuenta cómo aquella presencia había venido por todo el Antiguo Testamento y cómo, ¿verdad?, se había repartido en el aposento alto, que era el relato que estaban mostrando estos nuevos cristianos, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo se había repartido y se había posado sobre cada uno de ellos. Amén. Oh, que Dios nos ayude, amén. Ahora, si él hubiera dicho, bueno, me supongo que solo fue alguna cosita que pasará, y hubiera seguido, voy a seguir mi intelecto. Ahora él tenía que llegar a ser preso de algo, un prisionero.
Entonces, después de compararlo y ver con razón, él pudo escribir el libro de los Hebreos en tipo. ¿Ven? 3 años y medio allá enfocado en la palabra y descubriendo que el mismo Dios que lo llamó lo había llevado allá atrás y le estaba cambiando todo su intelecto, cambiando todo lo que él había pensado, todo para que él cambiando todo lo que él había pensado, cambiando todo para lo que él se había entrenado, toda su ambición arrancada de él, y vino a ser un prisionero. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Todo lo que él tenía, hermano, como persona, su plan de vida. ¿Entiende eso? Su plan de vida, lo que él quería para mañana. Lo que él quería para el futuro, lo que él quería para 5, para 10 años más. De un momento a otro todo es arrancado de él. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Toda su ambición arrancada de él y vino a ser un prisionero. El amor de Dios había sido tan tremendo y tal revelación que él no se pudo apartar de ella. Esa es la verdadera experiencia de cada creyente genuino que conoce a Dios. Uno entra en contacto con algo que es tan grande. Uno llega a ser un prisionero apartado para todo lo demás. Amén. Uno se aparta de todo para uno mismo ser preso de esto. Escucha esto, ¿entiende usted que ser prisionero es ser atrapado por una fuerza superior? Pero aquí está diciendo que Pablo solo quiso meterse en esto. Es una decisión de todos los días. Amén. ¿Qué está diciéndonos? Que no es yo voy a estudiar y que Dios me ayude. Yo me voy a casar y que Dios me ayude. Yo voy a tener hijos y que Dios me ayude. No, hay que invertir el orden de las cosas. ¿Me entiende? No es lo que yo haga y que Dios me ayude. No es lo que yo quiero y que Dios me ayude. Sino que ¿qué es la voluntad de Dios? Acabamos de ver que con toda la sinceridad de Pablo, con todo lo que él se había entrenado para hacerlo, estaba total y completamente equivocado. Total y completamente perdido. Fue expresado una vez cuando Jesús dijo, Mateo 13, 45 por ahí, ¿verdad? Mateo 13, 45, que el reino del cielo es semejante a un hombre que compra perlas. ¿Se acuerda? Cuando él encuentra la gran perla, amén, ¿qué dice la parábola? Él vende todo lo que tiene, deja todo a un lado por obtener esa, la única gran perla. Todo lo demás ha perdido valor. Todo lo demás ha llegado a su fin. ¿Por qué? Porque logró la perla que tanto anhelaba. Oh, bendito sea el nombre del Señor. La pregunta, sin lugar a dudas, sería ahora, ¿qué de eso ha pasado con nosotros? Porque nosotros queremos resultados. Queremos resultados y hemos hablado muchas veces que la única forma en que Dios obre en resultados en nosotros es que Él sea primero. Cuando el Dios es primero, entonces simplemente los resultados se dan. Cuando Él es primero, las cosas comienzan a suceder. Pero cuando Él solamente es citado para ayudar, cuando Él solamente es citado para que me vaya bien, cuando Él solamente es citado para que se cumplan mis deseos, o sea, al final, ¿quién sirve a quién? Hoy día tenemos un evangelio de prosperidad, hoy día tenemos un evangelio de lujo, ¿verdad? Que todo está resumido a lo que Dios me da o como Dios hace lo que yo le pido.
Si bien es cierto, el profeta nos habló de esto y el profeta nos dijo cómo es que la palabra estuvo en Moisés, pero también nos dijo cómo Moisés llegó a estar en esa posición. Amén, eso no fue de la noche a la mañana. Eso no fue porque él simplemente se levantó y amaneció mejor. Eso fue a través de una vida de sujeción, en donde Dios, como dice el profeta, tenía confianza en lo que Moisés iba a hacer. Es como Dios cuando le dijo a Jatirai: lo que tú pidas. Lo que tú pidas, por esta actitud que tú tomaste. Pero Dios al mismo tiempo sabía a quién le estaba dando esa autoridad. De hecho, el propio profeta dice que él le dijo: lo que tú pidas. ¿Y qué es lo que pido, hermano Branham? Y el mismo hermano Branham le dijo: tú eres tan pobre, pudieras pedir $1.000.000. Tu hermana, ¿cuánto tiempo hemos orado por tu hermana y sigue postrada? ¿Se da cuenta cuántas veces el hermano Branham había orado por ella y sigue postrada? Así que no sé, lo que tú pidas. Amén. Y ella, no de su intelecto, sino de un deseo ferviente en su corazón, de conocer el mensaje. Hermano, de conocer el mensaje, de conocer esta verdad. ¿Me entiende? Porque ella veía a sus hijos ahí, veía la actitud de ellos, los conocía, sabía cómo se levantaban, cómo se acostaban, sabía por qué los retaba, sabía las inclinaciones de ellos. Entonces, si vamos a pedir algo seguro, pidamos algo que tenga sustento y que sea eterno. Entonces es probable que ella no recitara versículos de memoria, es probable que ella no supiera el orden de los libros, pero sí sabía quién había escrito el libro, para saber entonces que la propia petición, amén, iba a estar respaldada por el Dios Todopoderoso. Mis hijos, hermano Branham, que Dios salve a mis hijos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, cuando esto no es simplemente levanta tu mano, lo recibiste, ándate a casa. Esto no es solamente viniste al altar, lloraste, ya lo tienes, ándate a casa. Esto no es que anoche yo estaba muy triste, hermano, es que me habían pasado tantas cosas y fui a orar, oh hermano, me invadió algo maravilloso y me sentí tan gozoso y fue todo hermoso. ¿A quién le ha pasado eso? Ojalá que a cada uno nos haya pasado eso. ¿Pero era eso solamente? No, era más que eso todavía. Y eso todavía va a depender del fruto que siga, porque si usted lo recibió solo esa noche, va a quedar como el recuerdo de una noche en que usted en espíritu, en una sensibilidad, tocó algo. Pero nada más que eso. Pero como decía el hermano Branham, pero cuando este hombre encuentra la gran perla, él vende todo lo que tiene, renuncia a todo por obtener esta gran perla. Ahora, ¿por qué yo no estoy interesado? Es porque todavía no conozco el valor de la perla. Así que si usted tiene una concepción mental, si usted tiene una experiencia teológica, pero llega el momento cuando usted verdaderamente encuentra la cosa real, usted simplemente vende todo lo demás y se enfoca en esto. Pablo sabía lo que era. Él se dio cuenta que algo le había puesto un arnés. Como nosotros le ponemos un arnés a un caballo, es para que jale algo. Y Pablo sabía, después de esta experiencia y de 3 años y medio de ver tipos, la experiencia que había tenido conforme a la Biblia, se dio cuenta que Dios lo había escogido a él y le había puesto el arnés por el Espíritu Santo, la experiencia que había tenido para
que jalara el evangelio a la presencia de los gentiles, el Espíritu mismo le puso el arnés. Amén. Y hoy, como siervos de Cristo, a nosotros se los pone el arnés. Amén. Y hoy, como siervos de Jesucristo, hombres, mujeres, a nosotros se nos pone el arnés. Somos enganchados. No nos podemos ir. Estamos enganchados a eso con el arnés de la palabra. No importa lo que cualquier otro diga, ustedes están en el arnés de ella. Hay algo al respecto que usted simplemente no se puede apartar de ella. Usted ha sido enyugado a ella por el Espíritu Santo. Lo ha enyugado a usted a la palabra. No importa lo que alguien más diga, es la palabra. Ese arnés siempre ha sido enganchado a ella. Ha sido puesto en el yugo con ella. El arnés de la palabra le ha sido puesto a él por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que es? Está enganchado allí, ya está enganchado. Amén. Enyugado, dice el hermano Branham. ¿Qué es lo que es? Nosotros nosotros sabemos, un yugo tiene dos lados, ¿verdad? Tiene dos lados, en uno hay un buey y en el otro hay otro. Se habla que cuando se entrenaban los jóvenes, ¿verdad?, ponían un viejo al lado. ¿Por qué? Porque los jóvenes quieren arrancar para cualquier lado, pero al ir con este grandote, este buey viejo, ¿verdad?, van sujetos y aunque quieran ir para allá, los jala al camino, los va jalando al camino. Ahora, como dice el hermano Branham, amén, en este cabestro que se pone, en este arnés que está sobre él, ¿verdad?, que es la palabra. Empieza a jalarlo hacia adentro. Entonces usted tiene libertad en el colegio de conocer las muchachas que quiera, los muchachos que quiera. Pero hay un arnés de la palabra que le dice lo que conviene y no conviene. El apóstol dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo, dijo él, no me voy a dejar enredar por nada. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que es? Uno está, ¿verdad?, con el arnés de la palabra, cada día sembrada en el corazón y cada día jalándolo para que no se vaya por las orillas, ¿verdad?, y llegue al lugar que debe llegar. Esto es para cualquier cristiano que ha nacido de nuevo. Amén. Encontramos lo mismo hoy. Nosotros, si pasamos por una edad denominacional, como la probamos a través de las edades de la iglesia, la Biblia y demás, pero nosotros ahora hemos llegado a una edad libre, donde el Espíritu Santo baja y se vindica a sí mismo, y Él mismo se da a conocer, haciendo que toda promesa que Él prometió venga a cumplimiento. Oh, vaya hermano, qué gran tiempo es el que tenemos. ¿Es verdad? Qué gran tiempo para estar solamente centrado en lo que es la palabra de Dios. ¿Dónde está el problema? El problema está que este gran tiempo, en verdad, lo hemos desperdiciado. ¿Es verdad? Nuestra libertad se ha transformado en libertinaje. Y no estoy hablando de vicios y excesos. Estoy hablando de nuestra libertad. Nuestra libertad como creyentes, en lugar de haber sido aprovechada para servir de mejor manera a Dios, ha sido aprovechada para camuflarnos con el mundo, de tal modo que no somos tan malos. Pero no somos lo que Dios quiere que seamos. Lamentablemente en todo esto, siempre que hablamos de eso, no miramos el estándar de Dios, sino que miramos el estándar de alguien más. Pensamos, somos mejor que esta otra iglesia, somos mejor que estos otros hermanos. Pero el estándar no son los hermanos, el estándar es Dios. Y como el estándar es Dios, entonces no hay momento para que un creyente repose. No hay momento, no se puede dar.
que un creyente llegue a reposar y conforme con su vida. Porque un creyente, entre más se acerca a Dios, ¿qué le sucede? Entre más se acerca a Dios, peor, más pecador. Entre más Dios le permite acercarse a esa santidad. Entre más Dios le permite acercarse a esa omnipotencia, más miserable llega a ser uno. Hermanos, si lo que Dios quiere es romper ese ego que está ahí. Es romper esa cáscara que el diablo ha puesto alrededor para de una vez por todo poner este bozal con el cual Él pueda controlarnos. A nosotros nos dice la familia, tú eres bueno. A nosotros nos dicen los vecinos, tú eres bueno. A nosotros mucha gente en el trabajo nos dice, no, usted es honesto, usted nunca robaría. Usted, a veces nos dicen, venga, usted no miente, ¿cierto? Usted no. Entonces somos como, nos validan de esa manera. Pero delante de Dios, que en verdad es donde importa, ¿quiénes somos, hermanos? Él sabía que otra cosa, él sabía que no podía ir a lugares que con el estrés conectado a él, con el arnés conectado a esto, que él no podía ir. Sin embargo, él quería ir. Amén. Hermano, Ana está diciendo, Pablo muchas veces quería ir para allá, pero el arnés en él le decía para acá. ¿Se acuerda de la visión del macedonio? ¿Se acuerda? Cuando leímos los Hechos, ¿verdad? Y Pablo estaba ahí pensando, ¿a dónde me dirijo ahora? ¿Verdad? Voy a hacer un viaje por aquí, por allá. Pero ahí apareció la visión y dijo, no, por allá no es el camino. Por acá, mira, hay un hermano macedonio que está esperando que vayas. Así que Pablo prontamente, inmediatamente dijo, no es por acá, es por allá el camino. Oh, bendito sea el nombre del Señor, que es lo que era el arnés que Dios tenía en él. Hermano, bendito sea el nombre del Señor. Pedro le dijo al Señor cuando supo el plan, entonces Señor no vayas, ¿se acuerda? Entonces Señor no vayas, ¿cómo va a ser esto? No vayas, arranquemos hermano. Esa noche en la cena, cuando él empezó a hablar con ellos, ¿verdad? Y le habló de la negación de Judas, que como Judas uno lo traicionaba, habló que Pedro lo iba a negar, ¿se acuerda? ¿Cuántos días habían pasado de que él entró y todo el mundo sana el que viene en el nombre del Señor? No habían pasado 6 días de eso. Lo que es catalogado como la entrada triunfal. Pero ahora él le dice la verdad del asunto. Sí, es verdad, entré así porque la Biblia dijo que entraría así. Pero la Biblia también dice que debería ser sacrificado. Pero hay opciones. Y Pedro le dice, vámonos, no hagamos esto. Y él le dice, me eres estorbo, Satanás. Y Pablo de nuevo, como su maestro, este año tengo que estar en Jerusalén. Pero si allá te están buscando, sí, pero tengo que ir. Pero Pablo es peligroso. Y él dice, estoy dispuesto a todo. Estoy dispuesto a todo, no importa, yo sé. Hermano, él le dijo, ¿cuál fue el mensaje de Pablo? ¿Cuál fue el mensaje cuando recibió la vista? Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces viene Agabo, en el último culto que tiene, viene Agabo, ese profeta que había, y toma el cinto y se amarra y dice, esto va a pasar con el dueño de este cinto. Y los hermanos dijeron, Pablo, y se pusieron a llorar, no, Pablo, no. Y él le dijo, es mi destino. Es a lo que él me ha llamado. Estoy dichoso de ir para allá. ¿Qué es lo que era? Un hombre que en verdad se dejaba guiar. Un hombre sobre el cual el Espíritu Santo estaba aún a obedecerlo, aunque fuera, aunque él mismo se viera enfrentado a esta situación. Por eso, hermano Branham decía, un creyente obedece a Dios, aunque en eso se le vaya la vida. Aunque al obedecer a Dios los planes no resulten. ¿Cuáles? Los míos. Hermanos, si los míos se pueden postergar.
Oh, bendito sea el Señor. Podía haber tanto, hermano Pablo, pero hay tantas iglesias, tanta gente te necesita, tanto. Pero mire, se dio cuenta en el mensaje de Pablo a Filemón, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, él lo está presentando. Él está diciendo, de hecho, él les dice, diles que yo te envío. ¿Me entiende? Detrás de Timoteo estaba el respaldo del gran apóstol. Yo me voy, pero acá está, Timoteo se queda con ustedes. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Pablo, al igual que su maestro, tenía que llegar a donde tenía que ir. Él no iba a renunciar. Él no iba a rehusar el llamado que Dios le hizo el primer día. Y él sabía que otra cosa, él sabía que no podía ir a lugares que con el arnés conectado a esto, que él, sin embargo, él quería ir, él sabía que su ambición lo atraía a ir entre los hermanos donde había sido invitado. Sin embargo, él se sentía presionado por el Espíritu a hacer otra cosa. Él no se pertenecía a sí mismo. Él estaba atado. Él estaba atado por una cadena y por los grilletes del amor para hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios y solo la voluntad de Dios. Él era un prisionero, él tenía puestos los grilletes del amor. Él estaba en el yugo con Cristo. Él no se podía enyugar con otra cosa. Él estaba enyugado con Él. Y donde el guía iba, allí es donde él tenía que ir. No importaban los verdes que estuvieran los pastos, o de este lado o de aquel otro lado. Él tenía que ir por el camino del guía y por donde iba el yugo. Oh, que en esta noche, esta mañana para nosotros, Tabernáculo, la voz de Dios, pudiéramos tan solo llegar a ser prisioneros de nuestro propio ser egoísta, de nuestra propia ambición, que podamos rendirnos completamente y ser enyugados con Él. No importa lo que el resto del mundo piense, lo que el resto del mundo haga. Nosotros estamos enyugados por los grilletes del amor. Somos prisioneros. Mis pies están tan enyugados con Cristo que no bailan. Mis ojos están tan enyugados con Cristo que yo, cuando veo a estas desnudistas modernas por la calle, eso me voltea el rostro. Mi corazón está tan enyugado por el amor a Él, al grado que yo no puedo tener amor por este mundo. Mi voluntad está tan enyugada con Él, al grado que ni sé cuáles sean mis ambiciones. Solo donde tú me guíes seguiré, Señor. Seré un prisionero. Que Dios siempre tiene, hermano. Antes de entrar a hablar de Moisés, dice el hermano Branham, quisiera hacer esta declaración. Que Dios siempre tiene que tomar a cualquier hombre que verdaderamente lo va a servir a Él como su prisionero. Un hombre tiene que rendir toda ambición que él tenga, todo lo que él es, cada cosa, su vida, su alma, su cuerpo, su voluntad, ambiciones y todo lo demás, y llegar a ser totalmente un prisionero de Cristo, quien es la palabra para servir a Dios. Hermano, no todos lo harán. ¿Escuchó? ¿Escuchó de verdad? ¿Lo leo de nuevo? Un hombre tiene que rendir toda ambición que él tenga, todo lo que él es, cada cosa, su vida, su alma, su cuerpo, su voluntad, sus ambiciones y todo lo demás, y llegar a ser totalmente un prisionero de Cristo, quien es la palabra para servir a Dios. Es que pasa que yo tengo planes, hermano.
yo como todo quiero casarme. Quiero formar familia. Los padres se han esforzado para pagarle la mejor educación y quiero tener algo mucho más seguro que mi padre. Esas son cosas normales. Son cosas que cualquier persona de bien las quisiera. No hay que ser cristiano para querer eso. Pero ¿está dispuesto a renunciar a eso? No le estoy diciendo que Dios se la va a quitar, pero le estoy diciendo que si se van a dar, va a ser a la manera de Él. No a mi manera, no como yo las tengo planeadas, no como yo quiero que sea. Siempre, o muchas veces, no sé si siempre, pero muchas veces ustedes me han escuchado decir, Pablo, el primero, discípulo de Gamaliel, futuro sacerdote, futuro sumo sacerdote, qué beneficio para la familia. Y de un momento a otro todo se arruina. Todo se va al piso, todo se va al tacho de la basura. Hasta que Pablo incluso tiene que decir que todo lo que él había tenido lo mira como estiércol. Lo mira como estiércol por razón de ganar ¿a quién? A este que lo botó y lo dejó ciego, al que salvó su vida del infierno. Y como leímos el otro día en los Hechos, una sola vez aparece un sobrino, ¿se acuerda? Una sola vez aparece un familiar de Pablo y fue para decirle el plan que tenían de matarlo. Como que su familia desapareció. Ahora Dios no quiere que usted deje su familia, pero claramente Él dijo que no sean estorbo. ¿Lo dijo así? Porque el que ama más a padre o madre que a mí no es digno de mí, dijo Él. ¿Qué fue lo que pasó con el hermano Branham cuando fue a la primera campaña? ¿Se acuerda? Volvió y la suegra le dijo, no, ni loco, ni loco. ¿Cómo se te ocurre? Le dijo, va a andar detrás de eso, aleluya. ¿Y quién va a vigilar por mi hija? Así que olvídate de eso. ¿Qué dijo el hermano Branham? Fue la peor decisión que hice en mi vida. Porque claro, él se dedicó a trabajar y todo, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con lo espiritual? Él sí se puso a trabajar, él sí se puso a conseguir cosas, pero no pudo controlar la naturaleza, no pudo controlar la inundación. Después de la inundación no pudo controlar la enfermedad. Fue la peor decisión que había tomado. Mire, hermano Branham dice, usted posiblemente tenga que caminar contrario a su razonamiento. Puede ser que en cierta organización usted pudiera pensar que lo pueden impulsar y darle algo grandioso que le hará sobresalir, pero ¿cómo se encontrará usted? Se encontrará derrotado. Después de un tiempo, hasta que Dios pueda conseguir a un hombre que esté dispuesto a venir a ser un prisionero de Él. Dios está buscando prisioneros. Siempre lo ha hecho. Si gusta, búsquenlo en la Escritura. El hombre tiene que ser un prisionero de Cristo en contra de todo lo demás. Por lo tanto, usted no puede estar conectado con cualquier cosa aparte de Cristo. Ni su padre, ni su madre, ni su hermano, su hermana, su esposo, su esposa, cualquiera que sea, usted solo está conectado con Cristo. Y con Él únicamente, entonces Dios puede usarlo. Hasta entonces usted no podrá. ¿Escuchó? Hasta entonces usted no podrá. Tiene que estar conectado con Cristo. Amén. El hermano Branham le pregunta a la hermana Meda, ¿verdad? ¿A quién amas más?
a Dios o a mí. Y ella no vacila, ella no duda. Ella le dice con todo mi corazón a Dios. Y él le dice, no sabes cuánto me alegra eso. Eso es lo que cualquier creyente quisiera oír. A veces sale eso. A veces sale, dice, eso le habla fuerte a las personas, ¿ven? Yo estoy tratando de que ustedes corten con eso. Usted tiene que tener un lugar de inicio, como a veces habla de las mujeres que se cortan el cabello y que usan esta ropa y se aferran y mantienen su profesión de cristianos. Dicen, eso es solo una cosita cuando se trata de corregir, ¿verdad? Pero hermano, me corrigen a mí, nomás no corrigen a nadie más, como que la agarraron conmigo. ¿Le ha pasado eso? ¿Le ha pasado eso? Que a veces ve que el de al lado se está quedando dormido, nadie lo despierta. Y usted apenas hace así, lo mueve. No, si a mí es que me tienen. Estamos hablando, hermano, esa persona debería agradecer. Ya que yo no tengo fuerzas, que bueno, mira, los demás se quedan dormidos, están preocupados de mí, mi vida espiritual. Es que siempre al único que corrigen, es a la única que corrigen. No podemos ver el amor de Dios en eso. Al contrario, ¿qué es lo que vemos? Sale a flote lo que está vivo en nosotros todavía. Porque el asunto no es que no lo hago, el asunto es que otros también lo hacen. Esa es la cosa. No es que está mal. No es que no debería, pero otros también lo hacen. Hermano, ¿cuál es nuestra justificación? Y ahí es donde en verdad necesitamos venir. Porque nuestro estándar no son los hermanos. Ni siquiera el pastor, ni siquiera el profeta. Nuestro estándar es Cristo, la palabra. Entonces van y a veces dicen, pero eso es apenas una cosita. Bueno, usted tiene que comenzar en algún lugar. Así que comience allí en su ABC. ¿Ven? Y corte con esa apariencia mundana como sea y llegue a ser un prisionero de Cristo y luego siga adelante, corte con todo hasta que finalmente esa última atadura sea cortada. Luego entonces usted es un prisionero y queda empuñado por Él. Él lo tiene empuñado en su mano. Entonces Dios, antes de tener a una persona en su mano, tiene que despojarlo de su ambición, de toda la ambición que él antes tenía, despojarlo a él de todo. Incluso, dice el hermano Branham, de toda su intención. Para Pablo tuvo que ir y investigar todo esto. Para Moisés estuvo 40 años en el desierto hasta que se encontró con la zarza. Amén. Pero Dios tenía un plan para Pablo. Amén. Tú vas a ser mi apóstol. Pablo después lo repite muchas veces, cómo es que él había sido el apóstol escogido para llevar el mensaje entre gentiles. Y Dios, ¿qué le dijo? Amén. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces usted lee el mismo capítulo 9 y en el versículo 20 encuentra que Pablo está predicando y en el 23 ya ve que él tiene que salir escondido por la muralla. En un hoyo que había, lo bajan con una canasta. Amén. Para poder salvarle la vida. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y Dios nos llama del mismo modo a nosotros. Este llamado para Pablo, hermano,
Fue el llamado para un hombre que Dios iba a usar de gran manera. Si bien es cierto, todo lo que sus planes que él tenía quedaron arruinados, de ser sumo sacerdote, de entablar no sé qué ahí. Pero sus palabras han sido inmortales por 2000 años. Sus palabras han sido inmortales por 2000 años para edificar la iglesia de Cristo. En toda la historia no hubieron personas, o muchas personas, que hubieran tenido este llamado tan especial de anunciar el nombre de Jesús ante aquellos que nunca habían oído su nombre. Él le dijo: vas a ir donde los gentiles, vas a ir a tu pueblo. ¿Se acuerdan que eso era lo primero que Pablo hacía? Llegaba a una ciudad, ¿y dónde iba? A la sinagoga. Y ahí estaba todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando lo echaban. Entonces ahí se iba al mercado, se iba a otro lado, pero ya había gente de la sinagoga que ya lo había seguido. Amén. Oh, bendito sea el Señor. Pero no solamente eso, sino que la Escritura nos dice que mientras estuvo en su segundo encarcelamiento, ¿verdad?, fue llevado ante Agripa, rey, lo que la palabra le había dicho. Y cada vez que él, ¿se acuerda que lo leímos en los Hechos? Que primero lo agarró el que estaba a cargo de la guardia y le contó la historia y le predicó el evangelio. Y después lo agarró el que estaba a cargo, el procónsul ahí, y le predicó el evangelio. Y vinieron a visitarlo de otro lado y quisieron escucharlo y le predicó el evangelio. Estoy seguro que cuando tuvo que defender su causa en Roma, y si estaba Nerón ahí, le predicó el evangelio. Ahora, nosotros a veces pensamos, hermanos, si Dios lo llamó para algo tan grande, como hoy día se escucha en medio de círculos religiosos, ¿no podía Dios haberlo tratado un poquito mejor? ¿No cree que era bueno, ya que él andaba de lugar en lugar, haberle puesto el mejor caballo al menos? La mejor carreta. Alimentarlo de mejor manera. Al menos las mejores ropas. O reposar en los mejores lugares. Al menos, mire, al menos evitarle el dolor, pero aquí vemos que Dios lo llama y le dice que para eso lo va a llamar. Yo le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Ahora, por la historia nosotros entendemos que en ningún momento Pablo fue el regalón del Señor, sino como él lo llamó en su primer día a través del profeta que fue a orar por él para que recibiera la vista. Él le dijo lo que le esperaba acerca de este gran sufrimiento, y yo le mostraré cuán necesario es padecer por mi nombre. Esto era como Dios nos iba a mostrar, como Dios prepara, como Dios unge, como Dios trata a aquellos que son fieles para Él. Oh, bendito sea el nombre del Señor. El llamado que Dios puso, o como decía el hermano Branham, este arnés que Dios puso sobre la vida de Pablo. Pablo dejaría, hermano, esa vida de privilegios. Pablo dejaría esa vida de privilegios para tomar lo que él vio como un llamado superior. Hermano, mientras usted no vea esto superior a su familia, usted va a seguir con su familia. Mientras no vea esto usted superior a su relación, usted va a seguir con ella. Mientras usted no vea esto algo como superior a sus estudios, usted va a seguir en sus estudios. ¿Me entiende? Cuando la reina de Inglaterra fue a la reunión de Spurgeon,
y le dijo, yo quisiera que usted aceptara ser uno de mis ministros. Y Spurgeon la miró y le dijo, con todo mi corazón lo haría, pero no puedo bajar de rango. ¿Qué? No puedo bajar de rango. ¿Usted quiere que sea ministro de la reina? Soy el ministro de Dios. No hay lugar en la tierra que sobrepase esto. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Pablo dejó los privilegios de su vida para este llamado superior. Pero era un llamado, como el ángel, como el profeta le dijo, que llevaría mucho sufrimiento. ¿Se acuerda cuando leímos ahí en 2 de Corintios, capítulo 11? Según de Corintios capítulo 11. Versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Él había venido defendiendo hartas cosas ya y aquí llega este punto. Yo más, dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, ¿verdad? En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces, esa vez de apedreado, deberíamos resaltar ahí que lo dejaron por muerto. Lo apedrearon de tal manera que los hermanos fueron en la noche a verlo donde estaba botado para sepultar su cuerpo. Pero estaba vivo. 1 vez apedreado, 3 veces, nosotros en el relato del hecho está 1 solo, 3 veces, amén. A ver, 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones. Eso era muy habitual y común en ese tiempo de las caravanas. Peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro también entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Pudiéramos decir que Pablo no la tuvo fácil. ¿Es verdad? Fue derechamente la vida difícil de él que hizo que Pablo cumpliera con su llamado. Muchas personas tienen vidas difíciles. Hay situaciones que a uno lo conmueven profundamente. Ayer salió la noticia de esa madre que caminó ¿cuántos kilómetros? Juntando dinero para poder atender a su hijo. Amén. Y el niño murió. Entonces todo el mundo la ve a ella como una madre sacrificada.
como una madre que haría cualquier cosa por su hijo. Muchas personas sufren. Ahora mismo muchas personas están sufriendo. Hay personas en verdad que le tocan, no tenemos a veces que movernos mucho, tenemos que mirar en nuestra cuadra, conocer familiares. Vamos a ver que están en muchas situaciones difíciles. Amén. Muchas personas tienen vidas difíciles, ¿verdad? Pero eso no significa que son siervos de Dios. Pero en el caso de Pablo, todos estos peligros y dificultades fueron elegidos libremente. ¿Escuchó? Pablo eligió esto. Porque él podía haber vivido de manera diferente si él hubiera querido, pero no quiso. Quiso servir a Jesús. Y si estas dificultades eran parte de servir a Jesús, él las aceptaría. Pablo vivió esta vida, este llamado, y como dice la Escritura, fue feliz en Jesucristo. Hoy día nosotros vemos todo lo que está pasando en el mundo. Y nos llegan noticias. Ayer, cuando fue anteayer, un predicador en Canadá, por decir algo del púlpito que no le agradó a la nueva cultura, simplemente fueron a arrestarlo a su casa. Simplemente lo fueron a arrestar a su casa. El caso emblemático de una mujer en Inglaterra, hace años atrás, en esa calle está un asunto para abortos. Y hermanos iban a orar ahí, hermanos iban a orar por la vida de las mujeres que entraban y por la cantidad de niños que mataban todos los días, hasta que la ley prohibió y la ley dijo que había cárcel y la ley prohibió, hermano, que alrededor de una cuadra nadie orara ahí. La ley prohibió, o sea que si yo soy vecino, o sea, la ley dice que yo no puedo orar en mi casa porque estoy a una cuadra de un lugar de asesinos. Y ahí en una calle es emblemático cómo una mujer está en esta posición. No hace nada más, está así. Pero lleva mucho rato. Entonces la policía viene y le dice, usted está orando. No estoy moviendo los labios, está orando en su mente. Venga. Y se la llevan presa porque ni siquiera hay libertad. Está orando en su mente. ¿Usted ve lejos eso? Hermanos, las leyes que se han firmado en nuestro país, como esa de hormonar y operar a niñitos de 3 años. Y uno dice, no, pero eso es hecho para atrás. ¿Usted cree? El Estado ya es dueño de nuestros hijos. Desde el momento que nuestros hijos entraron al sistema, el Estado es dueño de nuestros hijos. Y hemos estado hablando por años de la responsabilidad que como padre tenemos. No de criar fanáticos, sino de gente, creyentes que en verdad sepan lo que creen y que no anden como cotorra mandando al infierno a medio mundo, porque eso es lo que a veces hacen nuestros hijos. Pero hoy día el sufrimiento que hay en el mundo en cuanto a los temas de cristianos, usted se da cuenta que no está en las noticias. Por más que usted vea el celular, por más que aparezcan las cifras, por más que aparezca todo, no son noticias.
Al contrario, hoy día lo que es noticia es que en esos lugares matan cristianos por miles y la Unión Europea sigue mandando ayuda. No para cristianos, sino para las fuerzas que matan a cristianos. Siguen mandando ayuda por cantidades, ayudando a esos gobiernos opresores, en los cuales sin lugar a dudas no hay libertad de culto. Y usted podrá ver que en Inglaterra no hay libertad para que una mujer ore en la calle en silencio. Pero sí hay libertad para que los musulmanes oren donde quieran de rodillas y hagan lo que quieran hacer. Entonces, hermanos, si el asunto es claro, hay una sola fe que es perseguida. Porque cuando Dios a usted como creyente lo saca del sistema, entonces el sistema no tiene suerte sobre usted, no tiene parte con usted. Entonces a usted no le importa si es izquierda o derecha. ¿Me entiende? Porque usted pertenece a otro reino. Hermano, cuando digo eso no estoy diciendo seamos ignorantes. No, estoy diciendo que sabemos muy bien que el que pone reyes y saca reyes es Dios. Y cuando Dios puso a Nerón, Pablo dijo que había que respetarlo, eso es todo. Pero yo sé a quién pertenezco. Amén, así que a mí no me vienen con una lavada de imagen a presentarme un ángel. Eso ya lo hemos visto mucho en la Escritura. Para creer que en alguien que se disfraza de ángel, de la noche a la mañana va a cambiar. Pero cuando nosotros vemos esto, hermano, cada hora, en algún lugar del mundo, un cristiano muere por servir a Jesucristo. Desde esa celda en prisión, como leíamos el otro día, Pablo le escribe a Timoteo. ¿Se acuerda? Segunda de Timoteo 1:8. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. ¿Se acuerda que hay otros que él dice que se avergonzaron de él y lo dejaron? Cuando me pusieron preso, todo esto, ellos me abandonaron. Pero él le está diciendo a Timoteo, en 2 Timoteo 1:8, lo leímos el miércoles, ¿verdad? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Y después dijo algo glorioso, grandioso. Sino, participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Cuando Pablo, hermano, le dijo a Timoteo, participa de las aflicciones por el Evangelio, no significaba que lo encarcelaran con él. Más bien se refería a lo espiritual. Animaba a Timoteo a mostrar ese nivel de compromiso con Dios e incluso regocijarse en el sufrimiento con Cristo, tal como Pablo lo había hecho. La Biblia nos dice que cuando Pablo estaba con Silas preso, ¿verdad? Él no estaba conversando con Silas. ¿Y qué nos van a hacer? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a hacer? Oh, Dios, ayúdenos. ¿Qué va a pasar de mi familia? ¿Qué va a pasar de esto? No, que estaban orando y cantando. El profeta nos dice, la preocupación no sirve de nada. Dice, la preocupación, déjela en las manos de Dios. La preocupación, con su preocupación usted no va a hacer nada. Amén, con su preocupación usted no va a hacer nada. Es que mañana me matan. ¿Y qué importa? Dice, deje eso en las manos de Dios. Oh, que Dios nos ayude, hermano. Hay muchas personas que muchas veces ofrecen el Evangelio para venir a una vida buena, a una vida mejor. Amén, que para venir a que todo ahora va a ser bueno. Amén. Pero la Escritura dice otra cosa. Cuando Ananías fue, le dijo eso a Pablo, yo le mostraré cuánto es necesario que él padezca. Amén. Sin lugar a duda todos, hermanos, tenemos diferentes habilidades y al mismo tiempo diferentes necesidades. Por eso Dios también da diferente poder y las diferentes personas para enfrentar diferentes circunstancias. Así como necesitamos un poder diferente para testificar, necesitamos un poder diferente para el sufrimiento. Primero, debemos ser librados
del sufrimiento. En esta carta, nuevamente volviendo a lo que hablamos el miércoles, ¿verdad? A Timoteo, desde la prisión, Pablo habla de sus persecuciones. ¿Se acuerda? Habla de sus persecuciones y sufrimientos, como fue en Antioquía. Timoteo estuvo con él ahí. En Antioquía, en Listra, en Iconio. Pero testifica, pero él sigue declarando, de todas me libró el Señor. Amén. Pablo testifica, Dios lo ha hecho libre del sufrimiento. Esto es tan extraordinario, hermano. Esto es tan extraordinario. Así como Pedro, ¿verdad?, estaba preso y vino un ángel y lo libró. Pablo dice, pero el Señor me libró a mí. No hubo ángel, pero Dios lo libró del sufrimiento. Hoy día escuchamos a tanto, hermano. Yo me acuerdo en la película de Juan Jos. ¿Cuántos han visto la película de Juan Jos? A él lo quemaron, ¿se acuerda? Y en la película muestran que mientras él está en la celda paseándose, orando, queda mirando la vela y acerca la mano y se quema. Mañana te van a quemar entero. Hermano, ¿cómo superar ese miedo? ¿Cómo superarlo? Ahora me duele, mañana me va a doler. Es que tiene que ser algo superior. Tiene que ser algo superior. Si no es algo superior, no vamos a poder. No vamos a poder. Ya sabemos, desde el primer momento se nos dijo que fuimos llamados para sufrir. Ahora hay que entender que muchos de nuestros problemas son nuestras decisiones. La cruz no es tu matrimonio. El matrimonio suyo fue una decisión suya. No es la cruz el matrimonio. No es la cruz el hijo que te salió. Estamos hablando de la causa de Jesucristo. Ahora el asunto sería que a pesar de que escogiste tan mal, Dios todavía te habla. Porque por esa decisión que tomaste, a lo mejor de arruinar tu vida y de arruinar no sé qué, Dios te sigue hablando. Nosotros sabemos cómo Dios sigue respondiendo. Si usted ve por internet, bueno, siempre llegan de estos testimonios. Una iglesia en África oró hasta que a su pastor por fin lo liberaron. A mí lo liberaron y eso lo liberaron. Cuando fueron a pedir explicación, no sé, está libre. Pero ¿qué pasó? Está libre. No hay una explicación. No sé, los papeles, algo pasó. Está libre. Hay muchos testimonios de cómo Dios ha obrado en misericordia. Nosotros necesitamos aprender a soportar el sufrimiento mientras esperamos ser libres. Y aunque nunca lo seamos en esta vida, es posible soportar el sufrimiento, la tribulación en el poder de Dios. Y los propósitos de Dios se pueden cumplir mientras soportamos el sufrimiento. En el poder de Dios hay victoria, hermano. A pesar del sufrimiento. Pablo escribió a los Filipenses en capítulo 1, versículo 12 al 14. Oh, hermano, mire, dice, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Mire a dónde está apuntando él.
Las cosas que me han sucedido, puras cosas malas. Cárcel, persecución. Pero él dice, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y no solo eso, dice, y la mayoría de los hermanos, a donde me han visto preso y lo que está pasando, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven, dice, mucho más a hablar la palabra sin temor. Oh, necesitaban a alguien que los inspirara. Y la inspiración no fue un hombre gritando en el púlpito, la inspiración fue un hombre preso en la cárcel. Yo me acuerdo cuando, yo me acuerdo cuando nos metieron en el encierro y uno de los únicos pastores que no atendió al llamado fue John MacArthur. No sé qué edad tenía él, porque murió hace poco, ¿cierto? No sé de qué edad murió, pero esto fue hace 4 o 5 años atrás, ¿verdad? Y le dijeron que lo más probable, porque él se enfrentó con el gobernador, ¿se acuerda? Era una pelea entre él, el predicador, y el gobernador, que le quitó lo presionó por todos lados. Y le dijeron, va a caer preso. No sé qué edad tenía, 80. Y él dijo, la verdad, dijo, el único lugar que no he ministrado es en la cárcel. Es lo que me falta. ¿Cuál debería ser nuestra actitud, hermano? Yo sé, a veces uno se llena de miedo, se llena de cosas. ¿Qué fue lo que el ángel le dijo al profeta? Porque tú escogiste, ¿qué? El camino angosto, la vía más dura. Hermano, ¿se da cuenta? Él la escogió, Dios pone delante de nosotros. Pero usted tiene que escoger, hacer la voluntad de Dios. Usted tiene que escoger ser bueno o malo en sus manos. ¿Prefiere pasar sin pena ni gloria o ser uno de los trofeos? Hermanos, la mayoría de nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo no piden que oremos por su liberación. Algunos incluso dicen, no pidan que seamos liberados de la persecución. Oren que Dios nos fortalezca y abra una puerta para que demos testimonio de Cristo. Ellos no quieren escapar de sus problemas, sino cumplir el propósito de Dios. Como los creyentes de la iglesia primitiva se regocijan de que se les considere dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Cuanto más persecución sufre la iglesia de Cristo, tanto más crece y se multiplica. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros decíamos, sería tan fácil, hermano, pero vengan, váyanse de ahí, lo están persiguiendo, váyanse, vengan a un país donde haya libertad. Pero no se quedan ahí. Hay que dar testimonio. Cuando a John Patton surgió su deseo de predicar, surgió su deseo de llevar el mensaje, entonces le dijeron, ¿dónde vas a ir? Y él dijo, ¿dónde los caníbales? ¿Qué? Pero si todos los que han ido están muertos. Es que no han logrado escuchar todavía. No han logrado escuchar todavía. Esa vez se acuerda cuando él dice que iba con su padre caminando, ¿cuánto? Como 20 kilómetros. No cruzaron una palabra. Pero yo sabía, dice, que el patriarca venía orando por mí. Al final me estrechó la mano, me dio un abrazo. Que Dios te ayude. Que Dios te bendiga. ¿Y a dónde? A predicar a los caníbales. Y él cuenta cuando aquella noche quedó todo mal y quemaron todo y tuvo que salir corriendo para salvar la vida. Pero después volvió. Hermano, es una locura. Esa gente no tiene la mente sana.
Esa gente está loca, tienen un llamamiento superior. Estás loco, Pablo, le dijeron. Ojalá toleraran mi locura. La mucha letra te ha vuelto loco. No, le dijo, si ustedes supieran lo que me pasó camino a Damasco. Hay millones, millares de cristianos, hermano, en el mundo hoy que glorifican a Cristo por el solo hecho de sufrir por Él. Estaba escuchando a un pastor de las Asambleas de Dios que sirve en un país restringido. Mire, sirvió 3 condenas por predicar el Evangelio y en cada una de ellas guió a otros prisioneros a Jesús. Durante su tercer encarcelamiento fueron 42 prisioneros y 2 guardias los que conocieron a Cristo. Ahora, cuando uno de esos 42 prisioneros salió en libertad, él regresó a su ciudad de origen y solo en 5 meses guió a 700 personas a Cristo. El apóstol Pedro escribió: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Cree usted que Dios podrá encontrar gente así en medio nuestro? ¿Habrá alguno entre nosotros que quiera perseverar de esa manera? Es tiempo de consagrarnos, dedicar nuestras vidas a la oración, preguntar qué Dios quiere de mí. Es que yo ya crié hijos, ya ahora tengo que reposar. Es muy triste cuando eso pasa, especialmente como que los hermanos a veces nos jubilamos. Nos jubilamos del trabajo y nos jubilamos de la fe también. Como que ahora no, es que ahora viene gente nueva, que ellos sigan. Pero hermano, Dios nos llama hasta el último día. Hasta el último respiro. Vivamos para su gloria. Que Dios nos bendiga. Voy a invitarle a que estemos orando. Bendito Señor. Podríamos hablar de tantas cosas conmovedoras, Señor. La historia es abundante de mártires. La historia es abundante de mártires que sellaron su testimonio con su vida. Señor, no temieron al fuego, a las fieras. No temieron a sus enemigos. No temieron las prisiones por días, por meses, por años. No temieron. Solo confiaron. Solo se dejaron guiar. Al final, como Pablo, he peleado la batalla. He acabado la carrera.
Oh Señor, ayúdenos. Ayúdenos, Señor, que podamos perseverar en la oración, que gastemos nuestro tiempo en la intimidad, Señor, que podamos vencer nuestras carnalidades. Bendito Dios. Que podamos redimir nuestro tiempo, que podamos hacerlo, Señor, de nuestras vidas. Señor, sea tan propicio a nosotros pecadores, Señor. Permítanos, Señor, hallar gracia hoy día en este tiempo tan difícil. Que todo sufrimiento podamos traerlo a la cruz. Nuestra enfermedad, la incomprensión, la mala decisión, la deuda. Podamos traerla a la cruz. Ahí está nuestro descanso, ahí está nuestro alivio, nuestro tiempo de refrigerio. Una vida transformada, una vida de acuerdo al modelo de Dios. Un prisionero de Jesucristo. Qué guerreros, Señor, qué guerreros, Padre, qué valentía, qué coraje, qué mártires, qué héroes. Vieron ancianos como Policarpo. Retráctese, le dijeron, pero ¿cómo voy a negar si el único que ha hecho por mí es sostenerme, ayudarme? Muchos ni siquiera se defendían, solo decían la causa: soy cristiano. Pero ¿por qué no adoras al emperador? Soy cristiano. ¿Por qué no adoras los ídolos? Soy cristiano. No había una argumentación teológica. Era el cambio que se había producido en ellos. Oh Señor, en medio de este mundo difícil, en medio de este mundo perdido, el cual oramos para que quede en sus manos, Señor. Hay una gran expectativa por lo que viene. Hay cosas que nosotros quisiéramos, pero siempre lo ponemos en sus manos, porque usted sabe, Señor. Pero en medio de este mundo, que hoy día muchos están viniendo por las raíces judío-cristianas, en lo que dicen, y que no debemos perder nuestro origen judío-cristiano, pero no quieren al Salvador, ¿cómo vamos a tener raíces
judío-cristianas, si no quieren, no aceptan al Salvador. Estamos muy cerca de algo, porque los colmos se han cumplido. Así como retuvo el juicio para las naciones cuando Abraham estaba y le dijo que todavía no podía porque todavía no habían sobrepasado los límites. Pero después con Moisés y con Josué específicamente había llegado el tiempo de poner orden. Como pasó con Sodoma, como pasó con el tiempo de Noé, como vemos que está pasando hoy. Entonces ayúdenos a correr al único lugar seguro. Bendiga a su pueblo, el corazón de cada joven, cada señorita. A veces nos afanamos en qué queremos ser, en qué esperamos y cómo ganar dinero. Y eso, como lo dijimos, no tiene nada de malo. Pero ¿qué quiere Dios de nosotros? Porque podemos ser doctor, podemos ser ingeniero, arquitecto, pero debemos saber cómo hablarle a la gente de Cristo. Porque pudiéramos ser hasta presidente, pero deberíamos saber cómo hablarle a la gente de Cristo. Venga a tomar el control en nuestra vida y que ese bozal, como decía el arnés que decía su siervo, caiga sobre cada uno hoy día. El Espíritu Santo para transformar las vidas. Concédalo, bendito Padre, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.